Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. Dando inicio a la exposición del Banco Central de Bolivia, primeramente daré a conocer los integrantes del grupo, quienes son Arana Bautista Leida, Cuaquira Mamani Alani Rocío, Huanca Quispe Angie Nicole, Mamani Choque María Isabel, Mamani Quispe Carla Adriana y mi persona Paz Aro Araceli. Introducción. El presente proyecto tiene como propósito determinar el rol que cumple el Banco Central de Bolivia, que se fundó el 20 de julio de 1928 con el nombre de Banco Central de la Nación Boliviana. Y el 20 de abril de 1929, adoptó el nombre que actualmente tiene. Y el 1 de julio de este mismo año fue cuando inició sus operaciones oficialmente. El Banco Central de Bolivia es una institución de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, por lo que en el marco de la política económica del Estado, es función del Banco Central de Bolivia mantener la estabilidad del poder adquisitivo interno de la moneda, para así contribuir al desarrollo tanto económico y social para el país. Como bien ya mencioné, el Banco Central de Bolivia es promotor al desarrollo económico y social, por lo que otorga créditos al Tesoro General de la Nación, a empresas públicas nacionales estratégicas, también otorga créditos al Fondo para la Revolución Productiva, realiza transferencias a programas sociales como ser los bonos, ejemplo, bono Juancito Pinto, bono Juana Zurduy, entre otros. Y también a la sostenibilidad de la política cambiaria que permitió la bolivianización. Las funciones del Banco Central de Bolivia son determinar y ejecutar la política monetaria, ejecutar la política cambiaria, administrar las reservas internacionales, regular el sistema de pagos y autorizar la emisión de dinero. El proyecto quiere mostrar a mayor detalle el rol que cumple el Banco Central de Bolivia, tanto en el país como en el exterior. Objetivos de investigación. Nuestro objetivo general es describir el rol que cumple el Banco Central de Bolivia en el periodo 2018 a 2020. Objetivos específicos. Describir el origen y creación del Banco Central de Bolivia. Después tenemos identificar y describir las funciones del Banco Central de Bolivia. Luego, conocer los lineamientos de políticas monetarias y cambiarias aplicadas por el Banco Central de Bolivia en el periodo 2018 a 2020. Y por último, mostrar la relación económica entre el Banco Central de Bolivia, la ASFI y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Justificación. La justificación temática, uno de los propósitos de este trabajo de investigación es generar un aporte teórico que permita conocer y describir el tema estudiado, permitiendo así identificar cuáles son las funciones del Banco Central y los efectos que produce en el país. Justificación económica. La presente investigación tiene el propósito de analizar el rol del Banco Central de Bolivia y ver cómo está cumpliendo con sus funciones con respecto a la política tanto monetaria como cambiaria, generados en el periodo 2018 a 2020, para analizar y identificar los aportes tanto negativos como positivos que tuvo. Justificación social. La primera función del Banco Central de Bolivia es preservar el valor de la moneda y mantener la estabilidad de precios, el cual afecta a la sociedad cuando estos suben de manera exorbitante, provocando así lo que es el fenómeno de la inflación, que es un tema de preocupación general para la sociedad, puesto que afecta la calidad de vida de las personas, ya que ellos pierden el poder adquisitivo. Y no solamente por eso, sino porque genera problemas en los mercados como la escasez o la disminución de producción o aumentos de la demanda por exceso de circulante, afectando de manera desigual a las familias, lo que puede provocar un elevado incremento en la pobreza. Justificación temporal. La investigación sobre el rol del Banco Central de Bolivia se realizará desde los periodos 2018 a 2020 para hacer una comparación, ya que en el periodo 2018 no se presentaron problemas significativos para el país, por lo que en el 2019 existieron conflictos sociales
y en la actualidad, en este año 2020, estamos viviendo lo que es la pandemia de la enfermedad del COVID-19. Por lo que vamos a ver cómo estos problemas afectan a la economía del país. Justificación espacial. Se realizará el tema de investigación en la ciudad de La Paz debido a que esta se encuentra debido a que la sede del Banco Central de Bolivia se encuentra en esta ciudad. Por lo que se llegará a obtener mayor información acerca de la gestión y política monetaria de Bolivia. Continuando, capítulo 4, marco metodológico. En este proyecto se utilizaron 3 tipos de investigación. Alani, es mentira. Siento que me estoy olvidando, lo siento. Ahora sí, desde aquí. Ya. Capítulo 4, marco metodológico. El proyecto utilizó 3 tipos de investigación. ¿Por qué? Otra vez. Continuando. Capítulo 4, marco metodológico. Los tipos de investigación utilizados en el siguiente proyecto fueron investigación analítica, descriptiva y explicativa. Técnicas del levantamiento de información. Se utilizaron 2, el cual fue recopilación documental y recolección audiovisual. El porqué de la recopilación documental es porque es un instrumento o una técnica de investigación general cuya finalidad es obtener información a partir de fuentes documentales. Se optó por la recopilación audiovisual ya que es un medio que recoge información precisa de la realidad, ya sea por medio de audio, fotografías, videos como entrevistas o reportajes. En el caso de este proyecto utilizamos la entrevista que se realizó a la ingeniera comercial Cintia Rodríguez Flores, ex trabajadora de la Gerencia de Entidades Financieras del Departamento de Información Financiero del Banco Central de Bolivia, en el cual se le hicieron distintas preguntas acerca del tema. Le cedo la palabra a mi compañera. Licenciada, buenas tardes. Voy a continuar con el tema rol del Banco Central de Bolivia. Marco legal. Los instrumentos que tiene el Banco Central de Bolivia, BCB, las leyes, reglamentos y resoluciones que norman la formulación, manejo, aplicación, la política monetaria y las reservas internacionales, obteniendo así la siguiente información que nos ayude a advertir la parte legal y comprender el trabajo de investigación. Ley número 1670 del Banco Central de Bolivia y resolución del directorio, título 1, capítulo único, naturaleza, objetivo y función general. El Banco Central de Bolivia es una institución del Estado de derecho público, de carácter autárquico, de duración indefinida, con personalidad jurídica, así también con patrimonio propio y con domicilio legal que se encuentra en la ciudad de La Paz. Es la única autoridad monetaria y cambiaria del país, con competencia administrativa, técnica, financiera y facultades normativas especializadas de aplicación general en la forma y los alcances establecidos en la presente ley. Artículo 2. El objeto del Banco Central de Bolivia es procurar la estabilidad del poder adquisitivo interno de la moneda nacional. Artículo 4. El Banco Central de Bolivia tomará en cuenta la política económica del gobierno en el marco de la relación del Banco Central de Bolivia con el gobierno que realizará por intermedio del ministro que ejerza la cartera de Hacienda. Como capítulo 5, artículo 5, nos muestra, el Banco Central de Bolivia, BCB, recomendará al gobierno la adopción de las medidas
que estime oportunas para posibilitar el cumplimiento de sus objetivos. Funciones específicas del Banco Central de Bolivia. El Banco Central de Bolivia es una institución de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio. En el marco de la política económica del Estado, es función del Banco Central de Bolivia mantener la estabilidad del poder adquisitivo interno de la moneda para contribuir al desarrollo económico social, que son atribuciones del Banco Central en coordinación con la política económica que es determinada por el órgano ejecutivo y que además de las señaladas por la ley número 1670 del Banco Central de Bolivia y la resolución del directorio número 113/2011. Título 2. Funciones como autoridad monetaria. Artículo 6. El Banco Central de Bolivia ejecutará las políticas monetarias y regulará la cantidad de dinero y el volumen de crédito de acuerdo a su programa monetario. Al efecto, podrá emitir, colocar, adquirir títulos, valores y realizar otras operaciones de mercado abierto. Como artículo 7 tenemos el Banco Central de Bolivia podrá establecer encajes legales de obligatorio cumplimiento por los bancos y entidades de intermediación financiera, su composición, cuantía o la forma de cálculo. Como artículo 8, el encaje de los depósitos constituidos en el BCB por los bancos, entidades financieras, no estarán sujetos a ningún tipo de embargo o retención judicial por terceros. Artículo 9. El Banco Central de Bolivia podrá descontar y redescontar letras de cambios, pagarés u otros títulos, valores con los bancos y entidades de intermediación financiera. Solo con los fines de regulación monetaria, los títulos de valores serán registrados en la Comisión Nacional de Valores cuando corresponda. Artículo 10. El Banco Central de Bolivia ejercerá en forma exclusiva, indegable. Artículo 10. El Banco Central de Bolivia, BCB, ejercerá de forma exclusiva e indelegable la función de emitir la unidad monetaria de Bolivia, que es el boliviano, en forma de billetes y monedas metálicas. Artículo 11. Los billetes y monedas que emita el Banco Central de Bolivia son medios de pago en curso legal en todo territorio de la República, con el poder liberatorio limitado. Tendrán las denominaciones dimensionales, diseños, colores que disponga su directorio. Artículo 12. En el artículo 12 nos explica sobre el Banco Central de Bolivia que contratará la impresión del billete. El Banco Central de Bolivia contratará la impresión de billete y la acuñación de monedas incluidas en las que se imita, con fines conmemorativos o también con fines con sujeción a las normas generales de contratación de bienes y servicios. Artículo 13. En el artículo 13 nos indica que el Banco Central de Bolivia o los bancos y toda institución de intermediación financiera están obligados a canjear billetes deteriorados y mutilados, siempre que estos conserven claramente sus dos firmes y un número de serie. Funciones en relación a las reservas internacionales. Las funciones en relación a las funciones en relación a las reservas internacionales, las funciones en relación a las reservas internacionales
es coadyuvar la estabilidad del poder adquisitivo, como nos indica en la página, en el cuadrito de aquí. Funciones en relación a las reservas internacionales. Las funciones en relación a las reservas internacionales es coadyuvar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional mediante la compensación de la balanza de pagos. Es decir, las diferencias entre los ingresos y los egresos de divisas del país, siempre cumpliendo con la ley y lo mencionado en los siguientes artículos. Capítulo 2. Funciones en relación a reservas internacionales. Artículo 14. El Banco Central de Bolivia velará el fortalecimiento de las reservas internacionales de manera que permitan el normal funcionamiento de pagos internacionales de Bolivia. Artículo 13. Artículo 14. Artículo 15. Las reservas internacionales del Banco Central de Bolivia están constituidas por uno o varios de los activos siguientes: la conformidad, las normas de orden internacional. Como inciso A, también se puede mencionar en este punto otros físicos o las divisas depositadas. También está lo que es en el inciso D, podemos mostrar las letras de cambio o también los títulos públicos, también los aportes propios a organismos financieros, y también podrá estar que los aportes a los organismos financieros cuando los dichos aportes se reputen internacionalmente como activos de reserva. Artículo 16. El BCB administrará y manejará las reservas internacionales, pudiendo invertirlas y depositarlas en custodia, así como disponer las mismas de manera que considere más apropiada o de una manera adecuada, resguardo y seguridad. Podrá asimismo comprar el instrumento de cobertura cambiaria con el objetivo de reducir riesgos. También está el artículo 17, las reservas internacionales que son inembargables y también que no podrán ser objeto de medidas precautorias. También está lo que es el artículo 18, que nos muestra que el Banco Central de Bolivia podrá contratar créditos destinados al fortalecimiento del nivel de reservas monetarias internacionales o sin comprometer los recursos del Tesoro Nacional. Capítulo 2. Funciones en materia cambiaria. Como artículo 19 tenemos: el Banco Central de Bolivia establecerá un régimen cambiario, ejecutará la política cambiaria, normando una conversión del boliviano en relación a las monedas de otros países. En el artículo 20 nos señala que el BCB, Banco Central de Bolivia, está facultado para normar las operaciones financieras con el extranjero, realizadas por personas, entidades públicas, privadas. Artículo 21. El Banco Central de Bolivia llevará el registro de la deuda externa pública y privada. Funciones en relación con el sector público. El sector público representa a la propiedad colectiva o pública que tiene el país. También es una contraprestación del sector privado o propiedad individual de personas o empresas. Está representado por el Estado a través de instituciones, organizaciones
y empresas con parte o la totalidad de su capital de origen estatal. El Banco Central de Bolivia cumple con las funciones en relación con el sector público, respetando los siguientes artículos. Capítulo 3, las funciones en relación con el sector público. Y ahí está donde se encuentra el artículo 22, donde nos indica que el Banco Central de Bolivia no podrá otorgar crédito al sector público ni contraer pasivos contingentes a favor del mismo. Excepcionalmente podrá hacerlo en favor del Tesoro Nacional, o con voto favorable de 2/3 de los miembros presentes. Artículo 23. Las operaciones previstas en el artículo anterior serán documentadas en todos los casos mediante el título valores negociables de deuda pública emitidos por el Tesoro Nacional. Artículo 24. Todas las entidades del sector público deberán depositar los fondos cuentas fiscales del Banco Central de Bolivia. Y el Banco Central de Bolivia podrá delegar mediante mecanismos competitivos. Artículo 25. El Banco Central de Bolivia está facultado a debitar o instruir el débito de las cuentas de Tesoro Nacional. Esto para cancelar las obligaciones vencidas en este último. Artículo 26. La cuota del BCB a la Superintendencia de Bancos, Entidades Financieras. En el artículo 27 se muestra que el Banco Central de Bolivia podrá asumir una representación del Estado ante organismos internacionales y multilaterales de carácter monetario. Acuerdo Programa Fiscal Financiero en 2018 entre MFP y BCB, Banco Central de Bolivia. La Constitución Política del Estado fue promulgada el 7 de febrero de 2009 y en su artículo 306, parágrafo 1, establece que el modelo económico boliviano es plural. Acuerdo Programa Fiscal Financiero 2018 entre MFP y BCB, Banco Central de Bolivia. La Constitución Política del Estado fue promulgada el 7 de febrero de 2009 y en su artículo 306, parágrafo 1, establece que el modelo económico boliviano es plural y está orientado a mejorar la calidad del vivir bien de los bolivianos, de bolivianos a bolivianas. Artículo 326. En este caso, más que todo, muestra sobre el Estado a través del órgano ejecutivo que va a determinar los objetivos de política monetaria y también cambiaria del país. Esto en coordinación con el Banco Central de Bolivia, BCB. Artículo 327. El Banco Central de Bolivia es una institución de derecho público con personalidad jurídica, con patrimonio propio. En el marco, más que todo, se refleja de la política económica del Estado y es en función del Banco Central de Bolivia. Más que todo, la función del Banco Central de Bolivia es, bueno, la estabilidad, el poder adquisitivo, más que todo interno de la moneda, esto para contribuir el desarrollo económico y social del país. Artículo 328. Son atribuciones del Banco Central de Bolivia, que esto más que todo en coordinación con la política económica que es determinada por el órgano ejecutivo, además de las señaladas por la ley, determinar y ejecutar la política monetaria, ejecutar la política cambiaria, regulada el sistema de pagos, autorizar la emisión de moneda, administrar las reservas internacionales.
Ley número 1670 del Banco Central de Bolivia del 31 de octubre de 1995. Ley número 670 del Banco Central de Bolivia de 31 de octubre de 1995. Artículo 4 nos muestra la relación del Banco Central de Bolivia con el gobierno, que se realiza por un intermedio del ministro que ejerza la cartera de Hacienda. En ese entonces, en el artículo 22, es excepcionalmente el Banco Central de Bolivia podrá otorgar créditos a favor del Tesoro General de la Nación, esto con un voto favorable de 2/3 de los miembros presentes en reunión de su directorio, para atender necesidades transitorias de liquidez dentro de los límites del programa monetario. Artículo 52. Inciso B. Más que todo nos muestra formular, programar, ejecutar, controlar, evaluar las políticas fiscales y financieras. Inciso C. Más que todo nos refleja el determinar programas, controlar y evaluar las políticas monetarias y también cambiarias, esto en coordinación con el Banco Central de Bolivia. Inciso H. El desarrollo e implementar políticas que permitan precautelar la sostenibilidad fiscal, tanto financiera y endeudamiento de los órganos y entidades públicas. Marco referencial. Se va a mostrar el primer punto que más que todo nos indica que, bueno, servir de banco, de bancos. Es decir, que los pasivos de la institución sean tomadas como activos de reserva por otros bancos. También está de tener un monopolio de la emisión monetaria y poseer una capacidad de actuar como prestamista de última instancia, que goce de recursos también especiales para poder regular la banca comercial, que pueda imponer una política monetaria propia. La importancia de los bancos centrales en la economía. La moneda parece que es algo imprescindible para el funcionamiento de una nación. Es decir, que una nación, un país, necesitará de una, bueno, es algo imprescindible para el país o para cualquier otra nación, el control el control fundamental del dinero, de la moneda. Y es por ello que una institución con el Banco Central de Bolivia se hace cargo de ella para con el control de la economía, bueno, más que todo en el país. Y por eso esta institución... Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. Prosiguiendo con la exposición, voy a darles a conocer más cómo nacen los bancos centrales. El primer lugar donde se creó el Banco Central fue en Ámsterdam en 1606. Sin embargo, el primer banco central, el cual emitió moneda a papel, fue el Banco de Suecia. Fue constituido este banco por Johan Palmstruch en 1668. El segundo banco central fue el Banco de Inglaterra, el cual fue fundado en 1694. Este año fue popular durante casi 300 años. Este banco se fundó con una sociedad por acciones para la compra de la deuda pública. El tercer banco central fue el Banco de Escocia en 1695, que al contrario del Banco de Inglaterra o el Banco de Suecia, no podía prestar dinero al gobierno. El cuarto banco fue el Banco General de Francia, fundado por John Lawen en 1716. Pero, sin embargo, este banco sucumbió en 1719 con la quiebra de la Compañía de Mississippi. Posteriormente, Estados Unidos creó el primer banco de los Estados Unidos
en 1791, pero solo duró hasta 1811. El segundo banco que creó después de esto Estados Unidos tuvo una duración de 1816 a 1836. Con el paso del tiempo, por casi 80 años, Estados Unidos se caracterizó por una inestabilidad financiera. En el periodo de la Guerra Civil de 1861 a 1865, Abraham Lincoln creó el primer y único banco central público que tenía Estados Unidos. Este banco central, sin embargo, sucumbió tras el asesinato que sufrió Abraham Lincoln. La Reserva Federal hizo su aparición posteriormente, recién el 23 de diciembre de 1913. En ese entonces, el presidente de los Estados Unidos era Woodrow Wilson, el cual promulgó la ley de la Reserva Federal, creando el Banco Central. Principales bancos centrales a nivel mundial. Los principales bancos centrales a nivel mundial son el sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos, el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón, el Banco Nacional Suizo, el Banco de Canadá, el Banco de la Reserva de Australia, el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda y el Banco Central de Polonia. Vamos a dar a detalle un poco más de estos bancos. El sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Este banco central es considerado como uno de los bancos más influyentes del mundo. Con el dólar estadounidense tiene aproximadamente el 90% de todas las transacciones de divisas. El Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo está en el cual cuenta con un consejo del gobierno, el cual decide los cambios de la política monetaria que éste aplicará. Lo cual, este banco también quiere estabilidad de precios y el crecimiento sostenible de su economía. El Banco de Inglaterra. El Comité de la Política Monetaria del Banco de Inglaterra es un comité que cuenta con 9 miembros. Su política monetaria se basa en mantener la estabilidad monetaria y financiera. El Banco de Japón. El Comité de la Política Monetaria del Banco de Japón está formado por el gobernador del Banco de Japón. El Banco Nacional Suizo. El Banco Nacional Suizo tiene un comité de 3 personas que toman las decisiones sobre los tipos de intereses. Y también este banco lo que quiere es garantizar la estabilidad de precios teniendo en cuenta la situación económica que tiene este país. El Banco de Canadá. El Banco de Canadá toma las decisiones de la política monetaria por votación consensuada por el Consejo del Gobierno. Y este banco también lo que quiere es mantener la integridad y el valor de la moneda que tiene este país. Banco de la Reserva de Austria. Está compuesto por el gobernador, el vicegobernador, el secretario de Tesoros y 6 miembros independientes que son designados por el gobierno. El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda. La política monetaria recae en última instancia en el gobernador del Banco Central. Lo cual quiere este banco es mantener la estabilidad de precios y evitar la inestabilidad en producción y las tasas de intereses, y también el tipo de cambio. El Banco Central de Polonia. La función primordial del Banco Central de Polonia es la de mantener la estabilidad de precios y una inflación baja. Influencia de los principales bancos centrales en las economías más pequeñas. Los principales acontecimientos de la decisión de la política monetaria en los principales bancos centrales del mundo, como lo son la de Estados Unidos o la de Inglaterra, en los cuales estos bancos toman decisiones que impactan en el desarrollo no solo de sus economías, sino también en otras economías que son consideradas más pequeñas. Estos bancos ejercen una enorme influencia sobre economías internacionales. Una de las economías más fuertes, como lo había mencionado, es la de los Estados Unidos, el cual cuenta con el Banco de la Reserva Federal, y este juega un papel muy importante. Cuando un país considera que su economía está débil, posiblemente se escucha que la Reserva Federal tiene relajada su política monetaria, lo cual quiere decir que reduce las tasas de intereses en un intento por hacer que haya más dinero, el cual esté disponible
a los consumidores y a las empresas. Con el paso del tiempo, las acciones de la Reserva Federal tomaron mucha importancia o mucho impacto en la estabilidad económica y su sistema financiero, al igual que de los países que utilizan su moneda, como puede ser en divisas o reservas. Marco práctico. Origen y creación del Banco Central de Bolivia. El Banco Central de Bolivia, o más conocido con el acrónimo de BCB, tiene sus inicios cuando por ley del 7 de enero de 1911 se promulgó el Banco de la Nación Boliviana. Posteriormente, el funcionamiento se reglamentó mediante un decreto supremo del 8 de abril. El 20 de julio de 1928, el presidente Hernán Siles Reyes promulgó la Ley 632, en la cual decía que creó el Banco Central de la Nación Boliviana sobre la base del Banco de la Nación Boliviana. La iniciativa para la creación del Banco Central de Bolivia partió principalmente del presidente Hernán Siles Reyes, el cual determinó la necesidad de una reforma del sistema bancario, y contrató un grupo de expertos extranjeros, los cuales eran denominados la Misión Kemmerer. En 1939, el Banco Central de Bolivia se estatizó y pasó a ser propiedad únicamente del Estado. En 1945, el Banco Central de Bolivia se dividió en dos departamentos. Uno era el departamento monetario y el otro era el departamento bancario. El departamento monetario se caracterizaba porque era más como un banco central, y el departamento bancario tenía un carácter más comercial e industrial. En 1970 se asignó al Banco Central de Bolivia la función de superintendencia del sistema financiero. Sin embargo, esta fue restituida en 1987. En 1977 se dictó la nueva Ley Orgánica del Banco Central de Bolivia, en la cual se destacaba la determinación de la estructura organizacional, administrativa y estructura general del Banco Central de Bolivia. Desde febrero del 2009, con la vigencia de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, se consolidó un nuevo modelo económico, social, comunitario y productivo, esto en beneficio de la población. El Banco Central de Bolivia fortalece su función principalmente en mantener la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda para contribuir al desarrollo económico y social. Pasado más de 90 años, la creación del Banco Central es una de las instituciones más importantes en la economía del país, que desempeña un papel irreemplazable en las actividades financieras y económicas en general que tiene Bolivia. Con el paso desde la fundación, el Banco Central de Bolivia tuvo aproximadamente 55 presidentes. Desde 1996 al 2006, el presidente fue Juan Antonio Morales. Desde el 2006 al 2008 fue Raúl Garrón Claure. Desde el 2008 hasta el 2010 fue Gabriel Loza Tellería. Desde el 2010 al 2016 fue Marcelo Zabalaga Estrada, y desde el 2017 hasta el 2019 fue Pablo Ramos Sánchez. A la fecha, actualmente, este año que es 2020, el presidente del Banco Central de Bolivia es Guillermo Aponte Reyes Ortiz. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañera. Continuando con la exposición, vamos a hablar también sobre las funciones del Banco Central de Bolivia, las cuales son determinar y ejecutar la política monetaria, ejecutar la política cambiaria, regular el sistema de pagos, autorizar la emisión de la moneda y administrar las reservas internacionales. Entre sus funciones de política monetaria se refiere a que el Banco Central de Bolivia establece en disminuir o aumentar la cantidad de dinero en el país. El Banco Central de Bolivia regula también el volumen de crédito interno de acuerdo con su programa monetario. También establece encajes legales, encajes legales que son para
para las entidades de intermediación financiera y las cuales son de obligatorio cumplimiento, pero estas no están sujetas a ningún tipo de embargo o retención judicial por terceros. También entre sus funciones de política cambiaria se refiere a que el Banco Central de Bolivia debe mantener el boliviano, la estabilidad del boliviano en relación a otros países, en relación a otras monedas de otros países que son las divisas. También la política cambiaria se orienta a disminuir las presiones inflacionarias de origen externo y preservar la estabilidad del sistema financiero en el país. También lleva el registro de la deuda externa, pública y privada que hay en el país. El sistema de pagos. El Banco Central de Bolivia regula el sistema de pagos que está destinado a promover la seguridad y eficiencia de las transacciones que realizan los ciudadanos. El sistema de pagos es un conjunto de instrumentos y normas para las transferencias de fondos de personas judiciales o naturales, que estos sistemas de pago se pueden realizar a través de internet, cajas móviles, cheques, celulares, entre otros. Emitir moneda nacional. El Banco Central de Bolivia es la única institución que se encarga de emitir la moneda nacional en el territorio boliviano, que es el boliviano. Ahí está a través de billetes y monedas metálicas, que son medios de pago de curso legal en el territorio nacional y las que deben ser aceptadas por los ciudadanos, ya que a través de ella obtienen su poder adquisitivo. En administración de las reservas internacionales. El Banco Central de Bolivia se encarga de administrar las reservas internacionales. Estas reservas internacionales son los títulos públicos y otros títulos negociables emitidos por gobiernos extranjeros, entidades y organismos internacionales. También están las divisas que están depositadas por el propio banco o en instituciones que están fuera del país. También tenemos las letras de cambio y pagarés que están en favor del Banco Central de Bolivia. También tenemos entre las reservas internacionales los aportes propios a organismos financieros internacionales y el oro físico. Las políticas monetarias y cambiarias que se aplicaron en el Banco Central de Bolivia en el periodo del 2018 al 2020. El lineamiento de la política monetaria y cambiaria en el 2018. La política monetaria en el 2018, el Banco Central había mantenido una orientación de política monetaria expansiva. Esta política monetaria expansiva había sido desde el 2014, es desde 4 años. Pero está siempre manteniendo la estabilidad de los precios internos y cuidando a mantener una inflación estable, que sea controlada. Esta orientación expansiva que se mencionó estaban controlada o llevada a cabo por una inyección de recursos. También en el año 2018, un proyecto financiero había estimado el crecimiento entre alrededor del 4,7% y también una inflación de que iba de 2,5 y 4,0%. Y para llegar a estos objetivos, el Banco Central había participado en programas sociales comunitarios que guardaban ¿cómo sería? La desigualdad o la pobreza, logrando con estos programas en los que había participado, estimar a finales del 2018, llegando a esa estimación que se había logrado en el 2018. También en la política monetaria, con la implementación del modelo económico social comunitario, las inversiones públicas que se habían recibido tendrían que generar excedentes futuros para el país. La emisión de títulos de regulación monetaria. Con la política monetaria expansiva que había ejercido el Banco Central de Bolivia, redujo la oferta de títulos, esto generando vencimientos que permitieron inyectar una mayor liquidez en el país. Con la oferta de títulos de regulación monetaria fue sustancialmente menor y durante varios meses la subasta de títulos tuvo una frecuencia quincena. Ventanillas de liquidez. El Banco Central de Bolivia había dotado de recursos a las entidades de intermediación financiera, las cuales tenían un descenso de su liquidez entre los meses de abril y mayo.
por lo cual el Banco Central les había otorgado préstamos, además de que les facilitó esos préstamos disminuyendo las tasas de interés, así llegando a un préstamo total de 4.883 millones de bolivianos. Límites para inversión de las administradoras de fondos de pensiones. En línea con la política monetaria expansiva, la Autoridad de la Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros, que estaban controlados por el Banco Central de Bolivia, habían incrementado su inversión, esta inversión que era a través de pensiones en bonos que habían sido convertibles en acciones, depósitos a plazo y otros emitidos por bancos constituidos en Bolivia. La política cambiaria. Orientación de la política cambiaria. En un contexto mundial de recuperación sostenida del dólar y de la volatilidad de las monedas de la región, la política cambiaria ancló las expectativas del público sobre la cotización del dólar, esto manteniendo una tasa de inflación controlada y mínima. También con la orientación de la política cambiaria, la continuidad de esta permitió profundizar la preferencia de agentes por la moneda doméstica. También se continuaron siendo determinante para el avance y consolidación de la política de la moneda nacional, que era el principal medio de pago, era el depósito de valor y una unidad de cuenta. También con la política cambiaria era de mayor significancia, ya que a través de esta se mantenía el tipo de cambio que era nominal. También con la política monetaria se mantuvo la bolivianización. En el 2018, Bolivia, se conoce que Bolivia haya tenido el mayor crecimiento esperado. También a Bolivia se le conoce como uno de los países que había tenido un menor incremento en sus precios. Gracias. Va a continuar mi compañera. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. Ahora yo voy a continuar con la exposición. Bien, ahora yo voy a exponer sobre el lineamiento de la política monetaria y cambiaria de 2019. Política monetaria. La política monetaria realizó su orientación expansiva mediante la inyección de recursos para compensar y evitar mayores descensos de la liquidez y propició tasas de interés bajas la mayor parte del año. Sin embargo, debido a la caída del depósito en el primer trimestre y también debido a la exacerbación de expectativas en el tipo de cambio, afectó a la liquidez y a la tasa del mercado monetario alrededor del mes de octubre y noviembre. Bien, entonces, con el programa fiscal, financiero y programa monetario de 2019, pues debido a los resultados externos e internos que se presentaron en el país en ese año, la decisión de ejecución del programa fiscal y financiero 2019, firmada entre el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el presidente del Banco Central de Bolivia, preveía como objetivos una tasa de inflación alrededor del 4,0%, una cantidad desde el 5 hasta el 6, desde el 3 a 5%, más o menos. Y revisada la baja en el IPM de julio de 2019 a 3,5%, un crecimiento de actividad económica en torno al 4,5%. Sin embargo, esto estaba estipulado en un acuerdo como predicción para ese año. Los resultados que arrojaron la inflación fueron de 1,5% y del PIB fue de 2,9%, unos porcentajes más bajos de los que habían previsto. Y es que en este acuerdo estaba tomado en cuenta el financiamiento recibido del exterior, financiamiento que no se dio. Entonces, esto afectó de gran manera al sector público no financiero porque tenían insuficiencia de recursos.
Eso también provocó que bajara la demanda de la moneda nacional y se incrementara la demanda de la moneda extranjera. Entonces, el Banco Nacional de Bolivia tomó medidas al respecto. Una de esas fue que otorgó un crédito al Tesoro Nacional. Que por ley esta puede darse. Entonces, en este año, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas le pidió un crédito de 2.800 millones de bolivianos al Banco Central de Bolivia, y esta fue aprobada por el presidente de esta institución. Y a pesar de que esto ayudó a la liquidez, a problemas que hubo con la liquidez, siguieron presentándose problemas como la caída de la producción y venta del gas, la disminución de inversión pública y también la inversión externa. Instrumentación de la política monetaria. El Banco Central de Bolivia mantuvo esa orientación expansiva en la política monetaria, sin olvidar y teniendo cuidado con la liquidez del sistema financiero. Sin olvidar también su objetivo de tener una inflación baja y estable. Entonces, en 2019, la política monetaria se implementó a través de diversos instrumentos que permitieron inyectar recursos al sistema financiero y sostener esa liquidez de la que tanto cuidaba. Ahora, operaciones de mercado abierto. Bueno, la política monetaria se vio mediante la inyección de recursos por medio de las operaciones de mercado abierto. Se enfocaron en redenciones netas de títulos colocados en subastas y en forma directa a particulares por un monto de 1.624 millones. Estos títulos fueron cancelados la mayor parte alrededor de abril, y esto ayudó a que muchas entidades financieras contaran con la liquidez suficiente para seguir continuando sus operaciones. Esto fue bueno porque en abril ya se estaba presentando bajas en la liquidez. A finales del 2019, el saldo alcanzó un monto de 489 millones de bolivianos, compuesto exclusivamente por bonos de venta directa colocados a personas naturales. Destacaron las siguientes medidas. Bien, la primera fue la tasa de regulación monetaria. Esta se mantuvo a niveles bajos desde el año 2014, que toman en cuenta la política monetaria expansiva que fue tomada aproximadamente desde este año. Entonces, aquí tenemos los siguientes, que serían las letras rescatables. Estos tuvieron un valor de importe de 600 millones de bolivianos que incrementaron la liquidez en ese tiempo. Después, los bonos del Banco Central directo. Estos bonos fueron otorgados a personas naturales con un plazo de 238 días. Esto con una tasa del 6% anual y con un máximo de 200 bonos por persona. Luego se tiene a la oferta de subasta de valores. Estos tuvieron cambios durante este periodo de tiempo, 3 cambios para ser en específicos, y en estos se hicieron para que usualmente estos tengan un valor corto, para un corto plazo. Esto para que vencieran más antes y pudiera haber una inyección de liquidez más prontamente. Ahora el bono del Banco Nacional de Bolivia navideño, que es de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020. Bien, el bono navideño de 2018 a 2019 contaba con una tasa de interés del 6% anual y un plazo de 119 días. Cada bono tuvo un valor de 1.000 bolivianos y con un límite máximo de 100 bonos por cliente. En 2019, el bono que
que duraba hasta 2020, se puso a la venta como una opción de ahorro para las familias, con un plazo de 119 días y un valor de 1.000 bolivianos también. Pero este tenía un límite máximo de 50 bonos por familia, por cliente. Entonces, este bono tuvo el objetivo de inyectar liquidez en esas épocas en las que se detectaba que había un decrecimiento de este. Luego, otras fue la ventanilla de liquidez del BCB. El BCB facilitó el acceso de recursos al sistema financiero, manteniendo bajas las tasas de reportos y créditos de liquidez con garantía de fondo real en moneda nacional. Estas medidas fue fundamental para que muchos bancos pudieran atender y pudieran responder a la demanda de efectivo que solicitaba el público por la baja liquidez que había en ese momento. Esto se presentó alrededor del mes de octubre y noviembre. Luego, en la reducción de límites a inversión en el exterior. Entonces, en el primer trimestre de 2019 se bajaron los límites de inversión en el extranjero. Esto para compañías de seguros, bancos y fondos de inversión. Esto con el objetivo de que se incrementara la liquidez en el país. Entonces, esto se hizo respectivamente al tipo de institución que era, como por ejemplo, en las compañías de seguros se redujo de un 10% a un 7%. En los bancos se redujo por medio de la ASFI, que es una entidad regulatoria, de 25% hasta 15%. En los fondos de inversión se redujo hasta un 5%. Esto para los nuevos fondos de inversión. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. Yo voy a dar continuidad a la exposición hablando del tipo de cambio del 2019. Pese que hubo las mejores condiciones financieras internacionales, la moneda de las economías de América del Sur tuvo una depreciación a causa de conflictos sociales y políticos internos de cada región y la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Esto hizo que haya que existiera un cambio en la posición hacia los activos denominados en dólares. Su demanda se incrementó en el segundo semestre de este año. La demanda de los activos denominados en dólares provocó un incremento en la volatilidad de los tipos de cambio en las economías vecinas. Esto tuvo grandes problemas que incluso en algunos casos tuvo que haber una intervención de sus bancos centrales en mercados cambiarios. Como vemos en este gráfico, vemos la línea que ha sido casi constante, el tipo de cambio en Bolivia con respecto a los demás países que ha ido subiendo y bajando. La demanda del dólar por parte del público incrementó en los meses de octubre y noviembre, pero en diciembre se estabilizó. Los conflictos sociales y políticos en octubre y noviembre hizo que se incrementara la demanda del dólar por el público, alcanzando niveles récord. Como vemos en esta gráfica, en septiembre empezó a incrementarse la venta de la moneda extranjera hasta que llegó a su pico más alto en octubre, luego disminuyó hasta que en diciembre se restableció. Las ventas del dólar del público, de las entidades de intermediación financiera al público fue de 1.551 millones de dólares. La venta del dólar de las entidades de intermediación financiera al público se dieron en divisas que las proveyó el Banco Central, alrededor de 396 millones de dólares. Vemos en esta gráfica que las transferencias al exterior fueron mayores que las transferencias del exterior. Es por eso que el Banco Central modificó el reglamento de posición de cambio para que las entidades de intermediación financiera no tengan que ajustar sus posiciones cortas comprando moneda extranjera. Por eso que hizo una posición larga, que la moneda extranjera, el mantenimiento del dólar con respecto al mantenimiento del valor con respecto al dólar y las otras monedas extranjeras
en la posición larga hace que disminuya del 60 al 50% del patrimonio contable, y en la posición corta hace que incremente del 40 al 50% del valor del patrimonio contable. El Banco Central aprobó una reducción de comisión para las transferencias. Para financiar la deuda externa del sector privado. Esa reducción se dio desde el 2% al 0,1%. La política de estabilidad cambiaria tuvo acompañada de una baja inflación. Este proceso afectó de manera positiva a la bolivianización en la economía, y por lo cual en este año no se registraron presiones inflacionarias importadas. Es por eso que contribuyó a la política expansiva que se estaba aplicando en ese año. La política de tipo de cambio incrementó el uso del boliviano en el sistema financiero, contribuyendo a la estabilidad y el desarrollo. Como vemos en esta gráfica, el tipo de cambio se ha mantenido constante desde hace algunos años, y esto contribuye a la bolivianización. Se registró una depreciación, pese a que hubo una política cambiaria estable. Se registró una depreciación de la moneda nacional en relación a sus principales socios comerciales. Esto debido a los bajos niveles de inflación, que fue del 1,5%, que provocó una depreciación real del boliviano del 0,23%. Los lineamientos para la política cambiaria y monetaria cambiaria para el 2020, si bien no se encontraron informes de cuál es la política cambiaria y monetaria que se va a aplicar en este año, hay proyecciones que tiene el Banco Central para este año, ¿no? El Banco Central proyecta un incremento del PIB del 3,5% y una inflación del 3,4%, pero estos resultados tienen que evaluarse conforme a la situación que se está viviendo, que es la pandemia, que está afectando de manera negativa a la economía boliviana. Entonces el Banco Central pondrá las políticas adecuadas más que generen confianza y la estabilidad macroeconómica del país. La relación entre la ASFI, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central. Intermediación financiera. Es el conjunto de instituciones entre la mediación de prestamistas y prestatarios. Los activos financieros son unidades económicas de gasto que sirven para cubrir su déficit. Los intermediarios financieros es el que relaciona a las familias que tienen recursos y entre las empresas que necesitan financiamiento mediante un préstamo. El sistema financiero está financiado por el BM, Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la CAF. Estos otorgan financiación al Banco Central, y el Banco Central otorga financiación a los bancos privados de Bolivia. Tienen el objetivo principal de incentivar el ahorro interno y la financiación externa, hacer uso adecuado de los recursos financieros, promover el crecimiento de las entidades públicas y privadas y contribuir al proceso de estabilización y desarrollo económico. El sistema financiero está compuesto principalmente por el Banco Central, los bancos comerciales y otras instituciones financieras. La Ley de Servicios Financieros menciona que el sistema financiero tiene que ser regulado por entidades financieras autorizadas. Esta entonces deroga al Estado como rector del sistema financiero a través del Consejo de Estabilidad Financiera. Para proveer estabilidad y eficiencia al sistema financiero. La CEF está compuesta por el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Planificación y Desarrollo, el Banco Central, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero y la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros. Aquí, como vemos en la pirámide, vemos a los principales que componen el sistema financiero, que es el Ministerio de Economía y Finanzas, la ASFI, el Banco Central, las mutuales y por último las organizaciones no gubernamentales. El Ministerio de Economía y Finanzas es el que relaciona el Banco Central y el gobierno, y su principal función es formular y ejecutar políticas sobre el sistema de regulación financiera y coordinar con el Banco Central la emisión de normas legales para el sistema financiero. La ASFI es el rector de control de intermediación financiera y tiene su función principal, que es el cumplimiento de las normas emitidas por el Ministerio de Hacienda. A su cargo tiene entidades autorizadas como entidades de intermediación financiera, bancos, las empresas de servicios financieros complementarios o entidades de mercado de valores.
El Banco Central es la principal institución del Estado plurinacional, es el rector, es el Banco de Bancos, es un organismo estatal que se encarga de gestionar la política monetaria del país. En conclusión, por la ley del 7 de enero de 1911 se fundó el Banco de la Nación hasta que el 20 de julio de 1928 el presidente Hernando Siles Reyes promulgó la ley de 662 que creó el Banco Central de la Nación Boliviana. Sobre estas bases se hizo el Banco de la Nación Boliviana, pero poco después se denominó Banco Central el 20 de abril de 1929, pero el 1 de julio fue cuando inició sus funciones. Las funciones principales del Banco Central son determinar y ejecutar políticas monetarias, ya sean políticas monetarias expansivas o contractivas. Ejecuta la política cambiaria para mantener la estabilidad del tipo de cambio, regular el sistema de pagos, autorizar la emisión de monedas, que es la única entidad que lo tiene permitido, y administrar las reservas internacionales. Durante el periodo del 2018 y del 2020, el Banco Central mantuvo una orientación de política monetaria expansiva, sin descuidar la estabilidad de los precios internos, ¿no? En cuanto a la política del tipo de cambio, ancla las expectativas del público sobre la cotización del dólar y contribuyó a mantener una baja inflación. La relación que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas, el Banco Central y la ASFI es que son parte del Consejo de Estabilidad Financiera, que son las que se encargan de regular y fijar las tasas de interés pasiva y activa del sistema financiero. En pocas palabras, el Banco Central es una entidad muy importante en la economía, ya que se encarga de estabilizar la economía y el sistema, y por ende el sistema financiero, junto con otras entidades como son el Ministerio de Economía y Finanzas y la ASFI. Muchas gracias.